Hola a todos, bienvenidos. Seguiremos con los spoilers para la serie Bien, Too Much Show. Acababa de tomar la medicina para el estómago en casa y quería aguantar un rato, pero esta vez el dolor era fuerte, así que finalmente decidió ponerse el abrigo y tomar las llaves. Chulan planeó bajar a comprar medicinas antes de irse, echó un vistazo a la otra habitación, todavía preocupado por tía. Ve rápido y vuelve pronto. Chulan trazó su plan. Cerró la puerta rápidamente y bajó las escaleras. El alumbrado público en el barrio antiguo era escaso y las luces eran tenues. Suele ser difícil caminar de noche, pero ahora estaba caminando por el camino de ladrillos rojos, así que no tenía que preocuparse por nada. Tras dar unos pasos, escuchó ruidos esporádicos no muy lejos. No era un sonido fuerte, pero resultaba inquietante por la noche. La antigua comunidad tenía poca seguridad y siempre había gente que se aprovechaba de la situación. Chulan se cubrió el estómago con una mano y con la otra tomó un ladrillo rojo del camino y lo sujetó con fuerza. El banco frente al edificio no estaba dentro del alcance de la farola, así que el ruido provenía de allí. Una figura vaga caminaba desde afuera hacia adentro de la farola. Antes de que Chulan pudiera gritar su nombre, la otra persona habló primero. «Chulan, ¿realmente eres tú?» «¿Fan Shao?» Sosteniendo el ladrillo rojo, la mirada de Chulan era fría. «¿Por qué estás aquí?» Miró a lo largo del edificio hacia su habitación. «¿Me estás espiando?» «No», explicó Fan Shao. «Justo ahora, frente a la puerta de la comunidad, vi que te veías mal, con un tono azul, evidentemente bajo los ojos. Pensé que te sentías mal, así que, si estás enfermo, se nota en eso». Señaló debajo de los párpados de Chulan, con la punta de los dedos, temiendo que no le agradara. «Soy un poco preocupado, así que quiero quedarme aquí un rato». Era finales de verano y Fan Shao ya se había puesto ropa de manga larga. Hacía frío por la noche y le tenía miedo, así que tenía las orejas rojas de frío, siempre vigilando. «Siempre espera hasta que apagues las luces». Fan Shao dudó por un momento y cambió de tema. «¿A dónde vas en medio de la noche?» Chulan se dio la vuelta y salió de la comunidad. «Estoy bien, puedes irte». «¿De verdad no te sientes bien?» Fan Shao lo persiguió. Sujetó a Chulan por los hombros y sin darle tiempo a explicarle, levantó la mano y le tocó la frente. «¿No tienes fiebre?» Suspiró y luego miró a Chulan, que se cubrió el abdomen. «¿Te duele el estómago?» «No es asunto tuyo». Chulan le apartó la mano, mientras un dolor venía de nuevo hacia él. Chulan tenía tanto dolor que no podía enderezar la espalda. Fan Shao la abrazó y empezó a sudar. ¿Qué pasa? ¿Te duele el estómago? Dime, ¿qué sucede?» Chulan no podía lidiar con él y emitió un sonido impaciente. «Te llevaré al hospital». Fan Shao lo tomó. Aunque no había nada por la noche, Chulan se sentía avergonzado y enojado. Cuando estaban juntos solían abrazarse. Fan Shao parecía tener esa costumbre y lo usaba para demostrar su valentía. Aunque no era muy cómodo, Chulan estaba dispuesto a consentirlo en ese momento. Pero antes podía abrazarlo, pero ahora no podía. Chulan forcejeó, pero su estómago lo dolía cada vez más y se quedó más débil y sin aliento. «No necesito ir al hospital. Puedo comprar medicinas y estaré bien después de tomarlas». Fan Shao lo empujó hacia arriba, apretó sus brazos con más fuerza y caminó más rápido, sin decir algo y negándose a aceptar ninguna sugerencia. «Fan Shao, tía todavía está en casa, estoy preocupado». El ritmo rápido se desaceleró y Fan Shao miró a la persona. «Tomaré alguna medicina y estaré bien. ¿Es así siempre? ¿Siempre?» «¿Te duele el estómago a menudo?», preguntó. Chulan se soltó del brazo de Fan Shao, se puso de pie y hizo todo lo posible para enderezar la espalda, para no parecer débil y avergonzado. Ignoró la pregunta que Fan Shao le decía. «Saldré a comprar medicinas, déjame en paz». «Te llevaré a casa y luego iré a comprar medicinas. Yo mismo». Fan Shao tomó todas las decisiones sin lugar a dudas. El agua apenas había empezado a hervir cuando llamó a la puerta. Chulan miró su reloj. 6 minutos no le bastaban para caminar desde la comunidad hasta la farmacia. Al abrir la puerta vio a Fan Shao con las manos en las rodillas. Se quedó sin palabras por un momento y simplemente le entregó la medicina. Chulan tomó la bolsa de medicina, retiró el brazo lentamente y finalmente dijo «gracias» y cerró la puerta al mismo tiempo. La puerta, que estaba a punto de cerrarse, fue detenida de repente por una gran mano. La respiración de Fan Shao era inestable y habló incoherentemente. «Te prepararé gachas y miré cuando estén listas». «No es necesario». Chulan se negó rotundamente. Intentaba cerrar la puerta, pero no podía resistirse. Chulan simplemente abrió la puerta y miró a Fan Shao. Dentro y fuera de la puerta se miraron en silencio, bajo la mirada profunda, indiferente y oscura de Chulan. Si te gustó el video, por favor dale me gusta, también compártelo y no olviden suscribirse al canal. Cuídense muchísimo, bye bye.